Hola, ¿qué tal? Estoy muy feliz de grabar este bosquejo aquí en la Universidad Peruana Unión, en Lima. ¿Saben ustedes que la vida consiste en decisiones? Las decisiones que tomamos o las decisiones que dejamos de tomar. En la lección de esta semana nosotros estudiaremos acerca de dos maneras de vivir. Vivir por el Espíritu o vivir por la carne. Estamos en la lección número 12 y el título de la lección es Viviendo por el Espíritu. Y nosotros vamos a dividir nuestra lección, nuestro estudio en tres partes. En primer lugar, vamos a hablar sobre el papel esencial del Espíritu Santo, de Gálatas 5, 16 hasta el versículo 18. En segundo lugar, vamos a hablar sobre las obras de la carne, de Gálatas 5, 19 al 21. Y en tercer lugar, nosotros vamos a hablar del fruto del Espíritu, de Gálatas 5, 22 al 26. Entonces, vamos a la secuencia de nuestro bosquejo. Vamos al primer asunto, entonces, el papel esencial del Espíritu Santo. Ahora, a partir del versículo 16, el Espíritu Santo viene al centro del escenario, y esto entre los versículos 16 al 25. Allí podemos encontrar, por ejemplo, 7 veces la palabra Espíritu Santo. La idea es que sin la obra del Espíritu Santo nuestra libertad se desvía para el legalismo o para el libertinaje. Por eso es de máxima importancia percibir que ni todo pecado es irreligioso. En otras palabras, el pecado está muy feliz de vestirse con ropas religiosas en muchas ocasiones. El problema central de los Gálatas es su deseo de pecar religiosamente, de procurar hacer por sí mismos lo que solo Dios puede hacer con ellos a través de Jesús en la cruz del Calvario. Uno de los problemas centrales que los cristianos enfrentan es que cada persona es un campo de batalla, una batalla entre el bien y el mal, entre el espíritu y la carne. Eso quiere decir que no estamos eternamente seguros cuando aceptamos a Cristo y nos unimos a la iglesia. Por esto es que Pablo menciona que lucharemos contra las tentaciones de la carne por tanto tiempo como estemos sobre la tierra. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es la solución para este dilema humano que tenemos delante de nosotros? Pablo es muy claro al referirse a este asunto, al Espíritu Santo como la única manera de poder vivir esta vida. El versículo 16 dice, andad en el Espíritu, lo que significa caminar diariamente siendo conducidos por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo fue dado como un agente para poder contrarrestar la naturaleza mala. Para eso debe haber una cooperación del Espíritu Santo con el santo que quiere santificar su vida. Así que aceptar el Espíritu Santo en nuestra vida es tan importante como recibir el sacrificio expiatorio de Jesús en nuestro lugar. Vamos al segundo asunto. El segundo asunto tiene como título Las obras de la carne, de Gálatas 5, 19 al 21. A partir del versículo 19, entonces el énfasis es ahora las obras de la carne. La carne es lo opuesto al amor. Significa una existencia apenas centrada en nosotros mismos, una existencia egocéntrica que no es específicamente inclinada a los pecados carnales, y sí una existencia concentrada en nosotros mismos. Podemos decir que el pecado es un amor pervertido y amante de sí mismos o de nosotros mismos para que esté encima de Dios y del amor a nuestro prójimo. Es como cuando Pedro dice, yo nunca te negaré, Señor, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Él estaba confiando apenas en él, en sí mismo, y no lo que Dios podría hacer a través de él. Por eso que en la lista de Pablo encontramos 4 categorías de pecados. En primer lugar, los pecados sexuales. En segundo lugar, los pecados religiosos. En tercer lugar, los desórdenes de relaciones personales. Y en cuarto lugar, los pecados de intemperancia. Ahora vamos al tercer asunto de nuestro bosquejo.
El tercer asunto es el fruto del Espíritu de Gálatas 4, 22 al 26. Una de las primeras cosas que debemos notar aquí es que cuando comparamos el fruto del Espíritu con las obras de la carne, encontramos que el fruto está en singular en cuanto las obras de la carne están en plural. Así como, por ejemplo, el pecado en singular es diferente que pecados en plural. Pecado es la naturaleza pecaminosa y los pecados son los frutos. Así también el fruto del Espíritu en plural es diferente que los frutos del Espíritu que son los frutos que son las virtudes divinas. Por otro lado, fruto del Espíritu se direcciona al poder de la fructificación y que no se concentra apenas en el creyente, sino en el que da el Espíritu y los frutos a los demás. Por otro lado, hay una diferencia muy grande entre fruto del Espíritu y dones, porque los dones son concedidos a todos de diferentes maneras, pero el fruto es único y todos lo necesitamos. Ahora, por otro lado, para Pablo, el famoso ágape, que es el amor de Dios producido en la vida de los seres humanos, es realmente la parte esencial del fruto. Es el resumen de la ley, como dice Gálatas 5:14. Como con el ágape en las personas, nosotros podríamos tener paz de unos para con los otros. Ese amor, ese ágape, es la misma palabra repetida en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No es un amor humano, es un amor divino, el que nosotros debiéramos tener como resultado de nuestra relación y de la dirección del Espíritu Santo en nuestros corazones. Vamos entonces a la siguiente parte. Vamos a algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. En primer lugar, bajo la orientación y también el poder del Espíritu Santo, tenemos que aceptar la crucifixión de nuestra orientación egoísta. Ese debiera ser un asunto diario y permanente. En segundo lugar, la crucifixión de la carne es solo el primer paso. Recordemos bien, es necesario andar en el Espíritu cada día, Gálatas 5:25. Por eso es que tal vez Pablo concluye su argumento diciendo que no deben hacer tal cosa. ¿Qué era aquello que no debiéramos hacer? Todas las tendencias egoístas debiéramos dejar de lado. Y la única forma de poder vencer el mal es con el bien. El bien es la presencia santa, el Espíritu Santo, guiando cada día a cada persona que se acerca a Él, a través de la palabra de Dios. Por eso que tal vez tenemos que decidir que cada día podamos encontrarnos con el Padre para abrir su palabra y dejar que el Espíritu Santo nos impresione, nos dé la dirección necesaria y nos dé la orientación que necesitamos para nuestra vida. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, nuestra decisión de cada día colocarnos en el camino correcto, guiados por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.